Hola, hola mis amigos, bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o simplemente empezar de nuevo lo que ya estamos haciendo de una mejor manera. Hoy les traigo un tema muy interesante y es ¿con quién te estás comparando? Vamos a ver por qué es perjudicial o cómo podemos beneficiarnos de esa actitud comparativa y competitiva si es con alguien más, si esa persona está mejor o si está peor y cómo eso nos afecta en nuestra autoestima y de qué manera podemos superarlo. Le voy a traer un ejemplo de cómo podría ser cuando una persona no tiene la autoestima en su puesto o no está en el momento preparada para recibir algunas informaciones que la pueden ayudar a crecer, porque va a depender de cómo la persona lo reciba. En una actividad de negocios que yo participé, yo iba con frecuencia a aprender y yo llevaba a algunas personas invitadas. Una vez llevé a una amiga para que ella también pudiera beneficiarse de toda la información que se estaba dando allí, de motivación, de desarrollo. Y básicamente, cuando yo llevé a esta amiga, ella en vez de aprender y de cogerlo de una forma positiva, ella se estaba comparando con las personas que estaban haciendo la locución, donde ellos estaban, por ejemplo, mostrando sus logros, y eso la hacía a ella sentirse inferior, y eso en vez de motivarla, le bajó la autoestima, porque entonces ella pensaba que ella a lo mejor no iba a poder lograr esas cosas, porque en vez de ella visualizarse en esa situación y lograr también ponerse la meta de crecer, pues ella simplemente estaba en su cabeza pensando en todas sus limitaciones, y la autoestima que tenía no era la apropiada para recibir esa información. Entonces, todo va a depender de cómo esté nuestra autoestima, y a partir de ahí vamos a entender que no es bueno compararse de si esta persona tiene aquello, o yo no tengo esto, o esta persona tiene una mejor actitud, sino en qué punto estamos y cómo podemos crecer y aprender de las personas que sí han logrado esos objetivos para nosotros también lograrlo. O sea, que hay que ver cómo, desde qué punto de vista se va a hacer una comparación, porque realmente lo mejor es no compararse. Pero si lo vas a hacer en algún momento, compárate contigo mismo en unos años atrás, cómo tú has ido creciendo, y si no tienes experiencias positivas, comienza a partir de ahora a buscar qué tú has hecho en los últimos años que te ha ayudado, o cómo puedes empezar a crecer y enfocarte básicamente en tus habilidades. Es fácil entender por qué no es sano compararse con otra persona. Hay que buscar la lógica de por qué esa persona está donde está o tiene lo que tiene, cuál ha sido su trayectoria, cuál es la nuestra, por qué nosotros estamos donde estamos. Entonces, hay que buscar la manera de ver cómo nosotros podemos nosotros mismos ir superándonos día a día para poder lograr también esas cosas que queremos lograr y aprender de los que ya lo han hecho. Esa sería una buena manera. Buscar un mentor. Un mentor es básico, que tenga algún interés en que tú también logres lo que tú quieres, porque si no, pues va a ser un poco más difícil ayudarte. Pero es muy importante entender esa parte y saber cómo nosotros podemos coger esa actitud y ese sentimiento de competencia para crecer nosotros mismos. Cuando nosotros vamos a compararnos con nosotros mismos, es muy importante que sea en base a nuestro logro que hemos tenido en otro momento, porque a veces caemos en la justificación. Justificar por qué estamos donde estamos tampoco es bueno, porque eso crea un sentimiento de conformismo, porque la idea es seguir avanzando. Por tanto, tenemos que compararnos nosotros mismos día a día los logros que hemos logrado en base a la meta que nos hemos propuesto. Esa es la idea básica de lo que se tiene que ver con nuestra propia competencia. El problema de la comparación con los demás es que esto puede traer efectos negativos en nuestra autoestima, porque nos puede hacer sentir mejores o nos puede hacer sentir peores, dependiendo de con qué nos estamos comparando. Porque si nos estamos comparando, por ejemplo, con una persona que tiene más,
que haga más éxito, entonces nos podemos sentir inferior y puede afectar nuestra autoestima. Y si lo comparamos con una persona que está peor, entonces a veces hay personas que les gusta esa parte porque se sienten como superior. Entonces, como quiera, cualquiera de las dos formas es mala, porque las dos formas también nos están sacando de nuestro propio ser y nos están llevando a otra persona que tiene otra circunstancia. Entonces tenemos que evaluar realmente por qué esa persona está allí, dónde nació, cómo se crió, cuál es su mentalidad, qué lo ayudó. Pero tenemos que sacar la parte positiva para nosotros también poner en práctica lo bueno y de esa forma ayudarnos a nosotros mismos, pero nunca para afectar nuestra autoestima y hacernos sentir que nosotros no podemos. La comparación se puede usar para aprender de los demás, sin necesidad de autocalificarnos en base a esas diferencias que pueden haber entre la otra persona y nosotros, sino solamente en base a aprender lo bueno, sacar lo mejor, pero normalmente no es la manera como lo hacemos, porque lo que nos deja muchas veces avanzar a uno es cuando uno se vive comparando constantemente y entonces la autoestima comienza a bajar y comienza a desvaluarnos a nosotros, que por qué nosotros no podemos llegar, que por qué nosotros no podemos, y nos enfocamos en la parte negativa, que es lo que yo vengo en este momento a decirle que no se enfoque, no nos enfoquemos en esa parte, enfoquémonos solamente en qué constructivo puedo sacar de ello, cómo puedo motivarme también y alegrarnos y ponernos bien feliz porque la otra persona ha logrado esas cosas y saber que nosotros también podemos hacerlo si estamos dispuestos a aprender cómo empezar de nuevo todos los días. No viva poniendo tanta atención en lo que hacen o tienen los demás. Concéntrate en ti y en lo que tú quieres lograr. Debo reconocer que en estos momentos estamos siendo muy invadidos por medios de comunicación, noticias, redes sociales, etc. Y constantemente estamos siendo expuestos a hacer comparaciones. Por tanto, es oportuno que podamos concentrarnos en nosotros mismos para que podamos lograr nuestra meta, porque esas personas están logrando la de ellas. Entonces es justo que en este momento podamos tú y yo concentrarnos en lo que nosotros queremos lograr para también sentirnos felices y tener realmente la respuesta apropiada para nuestra meta. Enfócate en tus habilidades, no en tus limitaciones, para que entonces te valores más a ti mismo, porque recuerda, nadie lo va a hacer por ti. Compárate contigo y tu vida, cómo ha sido en los últimos 5 años, cómo ha sido en los últimos 2 años, cómo ha sido el último año, y en base a eso, entonces, vas a poder determinar cómo va a ser los próximos meses y cómo va a ser los próximos años. En otras palabras, compárate contigo mismo. Muchas gracias por ver el video en el día de hoy. Déjanos tu comentario sobre el tema. Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, suscríbete a mi canal y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.